3, 2, 1. Amigos de la taberna de Tannhauser. Hola, Juan. Hola, Juan. Hola. Bienvenidos otra vez a este que es vuestro lugar, vuestro entorno, vuestro sitio, cuando queráis, vuestra casa. La taberna de Juan Hauser. Hoy, ¿con qué vamos? ¿Seguimos con tu amigo? Continuamos con esa segunda parte que no sé si habrá tercera y cuarta, porque material hay para hacer una temporada entera. Vamos a hablar del segundo libro de cuentos cortos de Isaac Asimov. Vamos a hablar un poquito de ello, pero yo para empezar me gustaría, para todos aquellos que no conocéis al personaje, que lo dudo, porque es un personaje que conoce todo el mundo. Que se conoce el nombre. A lo Sí, mejor bueno, más interioridades pues no se conocen tanto. sí, habrá quien sepa quién es Arthur C. Clarke y no haya leído nada, Por eso te digo. Isaac Asimov seguro que el nombre le suena a todo el mundo, pero... Fíjate, ¿te acuerdas que te dije que había una serie que estaba buscando y que no encontraba el nombre y todo el rollo? Bueno, pues me he puesto a indagar sobre la serie y no encuentro la serie. La serie se llama Extinct, ¿vale? Bueno, pues indagando y todo el rollo resulta que es de Orson Scott Card. Y hemos estado hablando de Orson Scott Card aquí y yo no conocía ni el libro ni la historia y de repente buscando la serie me sale que la referencia es Orson Scott Card. O sea, se supone que yo, entre comillas, soy un friki de esto, o sea, que controlo, pero tengo más lagunas que conocimientos. Sí, claro, O sea, pero si es que hay cosas que se te escapan, pues eso está claro. O sea, yo no es que me considere un experto en Poe, pero creo que me he leído todo. Si tú a la gente, incluso a alguien que haya leído a Poe, le dice que tiene cuentos, que solamente, en el cuento solamente describe un paisaje, cuentos paisajísticos, pictóricos. sí, o sea, tiene cuentos que solo son pictóricos, es decir, salí por la mañana a pasear Y tal. y te describe todo lo que ve. Ese es el relato. Son un petardo, pero lo tiene escrito y me los he leído. Hablando de lo de los petardos, yo hay libros y hay historias, y da igual que sea Asimov o que sea quien sea, que si no me atrapan, lo estábamos hablando hace un momento, precisamente hablando de series y hablando de películas, que hay series que dices, o estoy deseando ver esta serie, o un libro que dices, joder, estoy deseando pillarlo, y se te atasca. Sí. Y dices, ay, mamá, qué fuerte. No. Voy a empezar contando una historia que no os la voy a contar entera, os voy a dejar un poquito ahí con la duda. Ya hablamos de que el personaje era doctor en bioquímica. Entonces, este hombre, obviamente es una mente privilegiada y a mí yo creo que no estoy descubriendo nada. Este señor desarrolló un compuesto químico que es la tiotimolina. La tiotimolina es un compuesto con una derivación de carbono, es decir, un compuesto a base de carbono, que tiene una serie de propiedades, ¿vale? Entonces, él que a la vez en esa época estaba estudiando psiquiatría, en esa época es cuando se empiezan a utilizar determinadas drogas para controlar determinados estados psíquicos e investigar sobre ellos, pero sobre todo a nivel de sedación y demás, son los momentos grandes de la heroína, de esas sustancias que después hemos ido refinando. Años 50, 60. Claro, eso es, esa época. Guerra Fría. Y ya sabemos lo que pasaba con la heroína. La heroína se llama heroína porque era la que le daban a los héroes de guerra. Claro. Para superar, sobre todo los que perdían miembros en las batallas, que era muy normal porque había muchísimas minas. Y perdían las piernas, los brazos y tal. Y bueno, pues él se puso a investigar y desarrolló una cosa que era la tiotimolina. Entonces él hizo 3 papers, 3 artículos que publicó en distintos momentos de su vida. Pero curiosamente, uno de sus profesores
cayó en sus manos uno de los estudios, no sé exactamente si fue el segundo, en el cual él no solamente había escrito un artículo, lo habría refrendado con supuestos experimentos, con tablas de temperatura, con tablas de presión, y desarrolló la tiotimolina resublimada. Resublimada porque empezaba a disolverse antes de tocar el agua. Solamente con acercarla ya no hacía falta que la tocara, se empezaba a disolver. Y uno de sus profesores se tragó el documento pensando que realmente él había hecho el experimento. Imaginaos cómo estaba de bien hecho para que un profesor universitario diga: Se lo coma. venga usted aquí, explíqueme de dónde sale esto, porque, o sea, súper convincente. Y él lo hizo, lo explica en algunos momentos, como un ejercicio de escritura de narrativa, pero con sus gráficas y todo, hasta el punto que un profesor universitario se lo creyó y dijo: vamos a ver, esto es interesante. muy, muy interesante. Dijo: ¿y ahora cómo le explico eso? Sin que me suspenda y me eche de la universidad por haberle vacilado. Buscar la historia, es muy peculiar la historia de la tiotimolina resublimada. Podéis encontrar los documentos, creo que publicó 3, y creo que es el segundo el que viene, o sea, que lo ves y representa dices, lo que es la persona, claro. Eso es. No me gusta hablar del personaje porque parece que es como ya, el pero personaje es que, Don Quijote. Claro, claro. El autor es Cervantes. La persona, lo que era, para él fue, ya os digo, un ejercicio narrativo Sí, de cómo hacer cosas. De hecho, luego todo eso en su obra se nota. Sí. Luego uno de mis relatos favoritos, que es Somosol, la historia de un investigador hegeliano que está estudiando por qué hay un calamar que está dentro de una pecera y que cuando se le aplican determinadas luces en determinada longitud de ondas, determinados sonidos, determinados estímulos externos, ese calamar se duerme. Hace aquí, ¡pum!, se queda tieso y cae redondo al fondo del este. Y el tío lleva años estudiando a ver por qué esa secuencia de estímulos produce eso en el calamar. Y el tío te explica todo eso con una fiabilidad que dices: madre mía. O sea, a mí me llegó a un punto que ese relato me llegó a obsesionar. Yo decía, pues si es posible. De hecho, ha habido mucha ciencia ficción con eso, de las gafas que te emitían determinadas frecuencias de luz. Es que no quiero entrar en este mundo porque ya ese mundillo ya me parece... Hay un montón de vídeos de YouTube con los sonidos de sanación, con las frecuencias mágicas, con todo eso. Yo no voy a entrar ahí, ni voy a entrar ni voy a salir. No, eso... Vaya cada uno lo que quiera creer, pero sí hubo un momento que ese relato me llevó a ese punto de cómo los estímulos exteriores nos pueden provocar. Yo os explico. Hombre, a ver, los estímulos exteriores claro que te provocan. No, sí, fundamentales. No es lo mismo dormirte tranquilamente en tu cama a las 12 de la noche después de un día de ajetreo que vivir en Gaza con los bombardeos y ponerte e intentar dormir. Sí, es decir, los estímulos externos, pues claro que nos influyen. Claro, nosotros... Yo te digo lo que conozco de estos cuentos completos, volumen 2. Yo he leído varias, miento, no las he leído. Bueno, una cosa que quería decir para los espectadores que nos estén viendo, porque yo no las he leído, las he escuchado en audiolibro, pero tenía aquí una anotación, y es que los audiolibros no os conforméis con el primero que os salga. Eso es. Porque hay audiolibros muy malos, con el locuendo y todo esto, que suenan fatal. En cambio, hay audiolibros, incluso con actores de doblaje, que te interpretan los personajes. Y esos sí que son muy buenos. Es solamente una acotación para que, si vais a buscar los relatos, que hay si no están todos, les falta muy poquito, en YouTube, pero buscar uno que sea decente. Por ejemplo, Multivac, esto está extendido en la obra de Isaac Asimov. Ya lo dije en su momento, Multivac Robot, van a aparecer. Exactamente, Multivac Robot, Multivac, digamos que no sería exactamente como Internet, sería como una cosa parecida. Es una red de redes. Sí, sería... Ten en cuenta que Internet, como lo conocemos, viene de ARPANET, que era una red militar. Y
Multivac sería más bien una inteligencia artificial. Acabó siendo una inteligencia, pero al principio empezó un poco como Internet, es decir, cuando tú te conectas a Internet, tu propio ordenador se convierte en parte de una red. Esto es. Y mientras estás conectado a esa red, tu ordenador forma parte y sirve para todo. Bueno, pues es decir, no hay un sitio donde esté Internet. No, claro. O sea, bueno, ahí están los servidores. A ver, sí, pero todos los servidores y están los cables transoceánicos que se Esto juntan es. con tal y cual. Hay un sitio donde se guardan las claves famosas de Internet, que solo hay 6 personas que tienen una tarjeta y entran a buscarlo. Es muy interesante lo de cómo funciona Internet a día de hoy. Pues Multivac sería esto. A grosso modo, Multivac sería esto. Y aparece mucho, por ejemplo, en Factor Clave. Es una reflexión sobre Internet, precisamente, y la inteligencia artificial. Es un relato como los de Isaac Asimov, es un relato que tiene su girito final y reflexiona sobre lo que reflexiona Isaac Asimov muchas veces. ¿Dónde va a llegar la inteligencia artificial? ¿Dónde va a llegar Internet? ¿Cómo nos apela eso a nosotros? Eso es. ¿Cómo nos lo vamos a tomar nosotros? La historia es muy sencillita. Multivac tiene un error. Está dando un error. Le preguntan cierta cosa, porque Multivac controla a todo el mundo ya. Estamos en un mundo que está controlado por Multivac. Por eso digo que es una reflexión de Internet, porque no sé si vamos a eso o ya estamos en ello. Ya hace tiempo. Hace tiempo que estamos en ello. Y Mira, a mi madre le dices cualquier cosa, coge el móvil y te dice, pero si hay 6 grados de temperatura, Sí, mamá, claro. en tu casa no. en tu casa no, En pero Villaluenga, por ejemplo. pero como lo dice Pero ya lo dice el móvil y lo ya... dice la inteligencia artificial, o sea que entonces pues da un error. Le preguntan cierta cosa a Multivac y da error, no contesta. Y entonces uno de los protagonistas dice, es que yo creo que la estáis formulando mal, porque lo planteáis como si fuera una máquina y Multivac ya no es una máquina. Hace mucho tiempo que no es una máquina. Ya no es una máquina, es un ser vivo. Y no quiero desvelar el final, pero tiene que ver con eso. Y a mí esto es una cosa que Stanislav Lem también tiene relatos así que investigan en ese campo, de cuándo va a ser el momento en el que las máquinas o las inteligencias artificiales dejen de ser solo máquinas y sean algo más. Ya no digo yo un elemento vivo, pero algo más que máquinas. Y sobre todo esto Factor Clave reflexiona. Isaac Asimov, no solo en los relatos, en toda su obra, siempre está buscándole los 3 pies al gato. Entonces, en esos 3 pies al gato, él siempre se encuentra con cosas a todos los niveles. Ahora veréis, por ejemplo, que vamos a hablar de un relato súper corto que se llama Veredicto. Y ahora vais a ver que incluso se mete en temas de leyes, en temas de historias así. Bueno, pues hay un relato que a mí me llamó poderosamente la atención, que es Callejón sin salida. ¿Por qué me llama la atención? Hay un punto de inflexión en la obra de Isaac Asimov. Isaac Asimov siempre ha tratado su universo con la especie humana y otras especies. Hay especies alienígenas. Estábamos hablando de un universo en el que no solamente está el ser humano, hay otros seres, ¿vale? Hasta que llega un libro, que es El fin de la eternidad, donde el ser humano elige una realidad en la que solo está el ser humano en la Tierra. Y a partir de ahí empieza toda la saga de las fundaciones. No sé si os habéis dado cuenta o no, los que conocéis a Isaac Asimov sabéis perfectamente de lo que estoy hablando. Hasta el fin de la eternidad, todo el universo de Asimov tiene extraterrestres. Y desde el momento en el que entran los Eternos, ya la realidad del ser humano es que solo está él en el universo. No hay ninguna raza más. Solo la humana. Pero él juega, hasta el momento del fin de la eternidad, juega con otras razas. Entonces hay una historia que se llama Callejón sin salida. En esta historia descubren, es la época en la que el ser humano está investigando otras estrellas, en la que ya tenemos capacidad superlumínica, que es algo que a todos nos puede parecer rarísimo, imposible, ahora mismo físicamente no lo es. Tecnológicamente, físicamente sí, tecnológicamente no.
No tenemos la tecnología para ir a más velocidad de la luz. Algún día contaré algo sobre Alcubierre y sobre cómo se puede ir más rápido de la velocidad de la luz. Y si no, buscarlo y vais a entenderlo. Un tío que ha hecho una nave que puede ir más rápido que la velocidad de la luz. Porque la nave no se mueve el espacio. ¿Vale? Interesante la historia. De esto en Veredicto se habla de esto. Bueno, hablamos de eso, pero vamos a hablar en esos descubrimientos, de repente encuentran a una especie que está viviendo en un planeta súper caliente, una especie flamígera, es decir, que ellos viven en un sitio que está mega caliente y tienen un problema con su planeta, pero no tienen tecnología para viajar. Entonces, estamos hablando ya que estaba el Imperio Galáctico, que está situado en el planeta Trantor, con los primeros emperadores galácticos de la galaxia. Este emperador galáctico sigue una doctrina, no voy a llamarlo religión, pero sigue una doctrina en la que supuestamente hay que cuidar del resto de los seres vivos. Entonces, en este cuento se genera un debate entre la bondad de rescatar a seres que no son humanos y otros que simplemente quieren considerarlos como animales. ¿Vale? Son unos bichos que viven, que no tienen inteligencia para crear naves y que hay que tratarlos como bichos, como lo que son, animales que hemos encontrado en un planeta. Y ahí se crea el debate entre qué es animal, qué es racional, dónde está el punto, con Cleón de fondo, ya nos va presentando esos primeros lugares tan importantes después de la fundación, como es el planeta Trantor, cómo se mueven y tal. Bueno, es que esto es un debate. Yo no sé si hay muchos seguidores nuestros que conocen un poco el yoga y la filosofía de los yogis. La filosofía básicamente lo que dice es que sean conscientes o no sean conscientes, hay que hacer el menor daño posible a cualquier tipo de vida. A cualquier tipo de vida. Entonces, claro, y eso es aquí en la Tierra desde hace miles de años. Entonces, pues claro, el debate bueno, y ahora está muy en boga con las corridas de toros, con la caza, cada vez hay más veganos, es decir, cómo tratamos a seres inferiores, entre comillas, como podían ser esos extraterrestres, que dices, bueno, es que son inferiores. Ya, pero eso te da derecho a maltratarlos o a no rescatarlos si tienes la posibilidad. Yo creo que va por ahí el tema. Ahí va ese debate entre los científicos que quieren estudiarlos, diseccionarlos y abrirlos y ver de qué están hechos y por qué son capaces de aguantar tantas temperaturas y todo el tema, y todos los que son seguidores de Cleón, que siguen esa doctrina en la que debería existir, pues por lo menos que se... No quiero decir misericordia, porque no creo que ningún ser tenga que obrar misericordiosamente sobre otro, porque sería un poco como perdonarle la vida, ¿vale? Sino en un estado de igualdad en cuanto a que ambos respiramos, ¿vale? Niveles de conciencia. Yo estoy de acuerdo contigo. Cada cosa tiene un nivel de conciencia. Sí, Cuando hablamos de los planetas Gaia, acuérdate que estuvimos hablando sobre ello, hablamos de que todo... De Lovelock, el libro es un libro que me permito recordar aquí, sí. porque es que habla de eso, de los niveles de conciencia. Eso es. Y es que además está refutado por la ciencia. Es decir, tú hablas ahora mismo con un psicólogo o un psiquiatra y te va a hablar de niveles de conciencia. ¿Por qué hay gente que es alcohólica y lo sabe y gente que es alcohólica y no lo sabe? Por los niveles de conciencia. Está claro. Es decir, hay un señor que dice, vale, yo soy alcohólico, pero me da igual, yo sigo. Pero lo sé. Y esa es la diferencia, el nivel de conciencia. En este libro, precisamente, creo que se llama El reflejo y habla precisamente de las perspectivas y los puntos de vista. Es decir, yo creo que es algo que todo el mundo sabe. Es decir, cuando dos personas ven una película y les preguntas a esas dos personas, o
cualquier cosa en la calle, vas a tener dos versiones distintas. Si le preguntaras a 2 millones, tendrías 2 millones de versiones distintas. Sí. Y eso es algo que no obstruye la verdad, desde mi punto de vista. No. Es como tú lo ves. Y eso depende de tus niveles de conciencia. Hay gente que entra y ve cierta cosa y otra persona está viendo otra cosa distinta completamente. ¿Vale? Entonces, ahí es donde estamos influyendo con los niveles de conciencia y las perspectivas de cada uno. ¿Vale? Y el relato que estabas comentando incide en eso. Yo, de todas maneras, yo casi estoy por decirte que sé lo que haría el ser humano si mañana salimos al espacio. No tengo ninguna duda. Y nos encontramos una raza así. Vamos a ver, lo primero que iba a pensar el militar o incluso, por desgracia, creo, el científico que los descubriera es qué beneficio me puedo llevar de esto, de esta especie. Es lo primero que iban a pensar. Volvamos. Versos luminosos. Qué bueno. Versos luminosos a mí me recuerda mucho en la escritura, incluso también en el fondo lo podía haber escrito Edgar Allan Poe perfectamente. ¿Sí? O sea, me parece un relato muy poesiano. Y además que Edgar Allan Poe era el rey de los relatos cortos. O sea, si Poe hubiera vivido en la época de Asimov, lo hubiera... Incluso yo no sé si a lo mejor incluso se basa un poco, porque a mí me recuerda mucho a la poesía. A ver, no sabemos de qué fuentes bebe cada uno, pero todo Claro, el mundo al final hemos leído. Hombre, yo creo que... Si yo me pusiera a escribir, probablemente en vez de llamarle multivac le llamaría de otra forma, pero estoy muy influenciado. Claro, y vamos a ver, y yo creo que Poe tiene el suficiente peso para que seguramente lo leyera Asimov. Por supuesto, Seguramente. por supuesto. Y es un así a grandes rasgos. Bueno, Versos luminosos ya te dicen que es un relato muy poético. Es muy poético porque versos luminosos que son unas esculturas de luz que hace una señora que, como por muchísimos artistas, pues es una señora... Utiliza un instrumento creado por Isaac Asimov, que es el viso sonoro. Sí. Es una señora... Que para los nombres no, para los aparatos genial, pero para los nombres, madre mía. Querido Isaac, Sí. allá donde estés. Sí, bueno. Es una señora que es una viuda acomodada. Muy acomodada, además. Muy Estamos acomodada. hablando de una población en la que ya está el pleno bienestar. Sí, exactamente. Estamos en una sociedad muy cómoda y esta señora en particular pues es una viuda que su marido fue un héroe en un accidente que hubo y la indemnización, bueno, es multimillonaria. Crea versos luminosos que no son ni más ni menos que esculturas de luz. Con música. Con música. Y claro, pues en esta sociedad pues es común y corriente tener robots. Y cuando le dicen, y es una señora muy peculiar porque tiene robots ya de una cierta edad, viejos o defectuosos, la gente de su alrededor le dice, hombre, pero ¿por qué no los llevas a reparar y tal? Y ella dice, no, ellos me aman. Y yo les amo a ellos. No se puede cambiar su naturaleza. Es decir, no, eso es, o sea, para ella era impensable. No cambies nada de lo que... Y entonces aparece en escena un ingeniero, que es el director de la empresa, digamos, que repara y fabrica todos los robots que se hacen. Y este señor está flipado con los versos luminosos, con esas esculturas está flipado. Y lo ha intentado de todas las maneras hacerlos él, pero no le salen. Es aficionado al viso sonoro. Claro, es aficionado, muy aficionado, Sí, es sí, decir, es un ingeniero, es un tío que sabe lo que se Sabe hace. la dificultad que implica Exacto. hacer Porque es que una de las características de eso es que esta mujer, en esas reuniones sociales que hacía en su casa, juntaba a un montón de gente que eran adictos al viso sonoro y que sabían y entendían. Sí, digamos una alta sociedad. Eso es, y ella los tocaba en directo. Esas obras las hacía en directo. Esto es. Y este señor, pues está súper flipado y no le sale. A él no le sale y está, digamos, un poco amargaete y está, pues digamos que está tocado. Porque él ve que ella es capaz de hacer cosas Claro. que él ni es capaz de acercarse. Exactamente. Ella, siendo una iletrada, digamos, Eso en el sí, tema, es la le mujer sale. de. Esa es la mujer de, es una Eso es. viuda, ya digo. Y un día, pues llega a su casa
a esta señora le dice que Robot Max, no recuerdo si es Max o es otro nombre, porque los robots tienen nombres, que cómo no le ha llevado a reparar que está defectuoso y tal. Dice, Sí. bueno, dice, menos mal que yo soy ingeniero Y te lo he arreglado. y te lo he arreglado. Entonces la expresión de esta señora, que era todo dulzura hasta el momento, se transforma En iracunda. con la desgracia de que tiene encima una daga del imperio no sé cuándo. Sí, una daga ceremonial del una imperio, daga no sé qué. ceremonial. Y dice, pero insensato, ¿qué has hecho? Ese robot, con esa deficiencia que tenía, era el que creaba las esculturas. Claro. Es decir, Yo no tocaba en directo, lo tenía en un pendrive. era el robot el que lo hacía. Hasta tal punto se da cuenta él de lo que ha hecho, que ella se abalanza sobre él para matarlo y él se deja de matar. En la investigación descubre que él no se defiende. Exactamente, él se deja, porque se han quedado, ella le ha matado, digamos, lo que más quería, y él lo que más anhelaba también se lo ha cargado. Imaginaros ese señor, Se ha dado cuenta claro, se ha dado cuenta de que de que tenía ha la tenido, clave del arte en sus manos. la tenía al alcance de su mano, el cómo hacer eso, y se lo ha cargado por un convencionalismo. Yo no soy ningún experto lingüista ni nada de eso, pero me parece que está escrito con mucha delicadeza y con mucha poesía. Yo ahora, o sea, Versos Luminosos, yo cuando vi que lo habías elegido dije, bueno, de los mejores para mí, de los mejores relatos. No hay que perder, yo creo que a lo mejor en algún momento haría un especial solo de los investigadores de Isaac Asimov. Asimov tiene una vena policial que tiene varios personajes a los que estáis más puestos. Cuando yo diga Lehigh Valley, ya vais a saber de quién estoy hablando. Los investigadores de Asimov no tienen nada que envidiarle a Sherlock Holmes y demás. Las investigaciones son bestiales, los investigadores. Hay un relato que él mete un elemento aquí, que son las campanas armoniosas, que es muy curioso. Resulta que ciertos materiales no se comportan igual con determinada gravedad. Materiales como la piedra pómez, si habéis cogido alguna vez una piedra pómez, veis que por fuera tiene pinta de ser una roca y que cuando la coges... Porosa. Es aire. Es aire. Bueno, pues imaginaros esa piedra pómez, algo muy similar a esa piedra pómez, que cuando se genera en la Luna se le quedan microcápsulas metidas por dentro y hacen que al moverlas suenen con armonías muy determinadas y que al ser humano le parecen súper agradables. Hasta el punto que una campana armoniosa son tan difíciles de encontrar que pueden llegar a costar millones. Con este entorno de las campanas armoniosas y de cómo se crean, a qué presión y todo el rollo, y cómo se desarrollan y cómo funcionan, en el entorno de las campanas armoniosas, Asimov crea un cuento corto que es una historia de asesinatos, entre medias, y de cómo urdir el crimen perfecto. Pues me reafirmo en... ¡Buenísimo! Me reafirmo en lo de que, porque Poe también fue el fundador, digamos, de las Novelas policíacas. De las novelas policíacas. Eso es muy posible. No, Asimov tiene novelas policíacas que son verdaderamente alucinantes, Policíacas y incluso de juicios. Lo que hemos hablado antes de Sí. Benedicto, y ahora llegaremos. De hecho, Isaac Asimov, en el cuento de las campanas armoniosas, él sostiene una teoría, que es que no existe el crimen perfecto porque en todos los crímenes, el que urde ese crimen, no necesariamente el asesino, simplemente el que urde el crimen, deja su sello implícito, no su huella, o parte de su ADN o tal, no, su sello, la forma de hacer las cosas, que es lo que hemos estado hablando durante todo el tiempo sobre Isaac Asimov. Tú coges claro. un texto de Isaac Asimov y dices, si no lo ha escrito él, tiene que ser alguien que esté súper influenciado por él. Exactamente. Como cuando escuchas una canción y dices, este tío, voy a poner un ejemplo muy sencillo, Oasis. Claro. Escucháis a Oasis y dices, ¿de dónde ha bebido? Escuchar a Beatles. Claro. Y vais a ver O- que Noel Gallagher estuvo encerrado con 3 discos o 8 discos de los Beatles. O, por ejemplo, llevado a la pintura, si tú ves un cuadro de Dalí,
sabes que es de Dalí. Sí, porque eso es, tenía, pues, eso es. o sea, más claro, es decir, Dalí Su tenía impronta. su impronta, es decir, hacía sus cuadros. Y el que lo ve sabe que son suyos. Pues y en el crimen, pues pasa igual. Asimov en ese libro además empieza diciendo eso. Todo crimen tiene parte de la forma de hacer del asesino. No hay más que buscar a la persona que haría eso así y tienes al asesino. Cosa que tampoco es fácil. O sea, Bueno, claro, no, para eso hay otra, una diatriba de hace muchísimos años. No se trata de las preguntas que hagas, sino de la corrección en las preguntas. Si haces la pregunta correcta, vas a obtener la respuesta adecuada. No se trata de hacer 1000 preguntas, sino la pregunta correcta. Exilio en el infierno. ¡Oh! Este es un cuento moral. Sí. Este es un cuento moral, o una fábula, llámalo como quieras. Es un juicio. Vemos que Isaac Asimov tiene una vena, digamos, de policíaca o de No, la tiene muy grande. o de lo muy que grande. serían las películas estas de juicios o tal. Trata de cuánto de moral es el castigo que se impone a un delincuente. Bueno, al final tiene un giro, el típico giro asimoviano, o como se diga. No había de eso palabras nunca. Tiene al final el giro, pero trata de eso, de hasta qué punto es justo el castigo que se da a una persona, y trata de eso en el libro. Es decir, están todo debatiendo el fiscal con el abogado, porque claro, por supuesto Multivac está presente y es el que dictamina la sentencia, y el fiscal y el abogado debaten sobre la conveniencia de un exilio que es malo, malísimo. Fijaos cómo será de malo ese exilio, que es peor que la muerte. El fiscal y el abogado hablan de que es peor que la muerte. Luego resulta que el exilio es en la tierra. O sea que fijaros. Al planeta de los asnos estúpidos. Efectivamente. Planeta de los... Solamente decir eso, que este es muy interesante leerle, porque yo creo que es un debate que ha existido toda la vida. Lo justo o lo injusto de una pena hacia un reo. Esto se ha hablado en todos los bares. Cuando sale en la televisión, fulanito ha matado a menganito y le han echado no sé cuántos años. Y siempre hay gente que te dice, eso no es nada. Bueno, pasa tú 20 años en la cárcel a ver si... Exacto, no es nada. eso es. Pero bueno, me refiero que es un debate que está en la calle, es muy actual, y este relato trata de eso. Hay toda una vena sobre esto, sobre legislación, sobre crímenes policíacos, pero otra de las características de Asimov es su capacidad de inventar enigmas y de crear enigmas. Entonces, hay uno que se llama La Clave, no voy a decir nada. O sea, la historia se desarrolla en la luna y de un tío que está a punto de morir. Y hay una tarjeta con una clave, con un código, que puede ser la diferencia entre vivir y morir. Y ahí desarrolla el tío una historia que es para leerla, porque tiene giros de cómo se llega a esas primeras conclusiones, a esas segundas conclusiones, a esas terceras conclusiones, y cómo la información manda. Porque al final lo que hacemos depende de la información que tenemos. Y cuando adquirimos más información, cambia nuestra forma de conducir en una dirección o en otra. ¿Vale? Lo de conducir en la niebla o conducir... Pues en la niebla no vas a ver señales. ¿Vale? No sabes si te va a salir un ciervo o no, porque no ves las señales de ciervo. Pero Ni ves las señales ni ves el ciervo. Ni al ciervo. ¿Vale? Y aquí me gustaría traer otro que no está en este... Creo que ese lo leí, fue de los primeros que leí. Lo digo porque estamos ya en diciembre, no sé cuándo se emitirá este programa, pero nosotros estamos a principios de diciembre. A principios de diciembre. A día de hoy, y aunque los que me conocéis sabéis que no me gusta la Navidad, os voy a contar una pequeña historia de Navidad de Isaac Asimov. Resulta que... ¿Navidad en Marte? No. Navidad en Ganímedes. En Ganímedes. Muy curioso. Resulta que el ser humano empieza, como todos los seres que viven en un planeta, en un sistema solar, pues van a investigar su sistema solar. Cuando el ser humano empieza a viajar a nivel sistema solar, descubre que hay unos seres viviendo en una de las lunas de Júpiter, que es Ganímedes, una de las lunas grandes. Porque durante muchísimo tiempo, sobre todo en esa época, que todavía no teníamos grandes telescopios y demás como ahora,
o telescopios en el exterior, Ganímedes tenía más posibilidades de albergar vida que otras lunas. Hoy día ya se sabe que es más fácil que haya vida en otras que en Ganímedes, pero en ese momento era muy así. Entonces, como no, hay un holding minero que va a explotar Ganímedes. Y se encuentran con estos seres que no son muy racionales, pero se les pueden dar órdenes y son capaces de cumplir esas órdenes. Pero claro, el ser humano ya sabemos cómo es el de explotador, sobre todo con los animales y tal, y con los seres... Eso no es ciencia ficción. No, eso es de... Eso es ciencia. Sí, entre nosotros mismos nos lo hacemos el hombre lobo del hombre. Eso es así. Vale, pues con las especies menos conscientes, pues más todavía. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esta junta directiva se encuentra con la posibilidad de una huelga de los ganimedianos. ¿Vale? Ahí va a haber una huelga. No quieren trabajar, porque alguien ha dicho que en la Tierra hay una cosa que se llaman fiestas. ¿Vale? Es decir, que hay un día, cada X tiempo, que no se trabaja. El amigo de la consciencia y la información. La información. Bueno, pues ahí, de repente, deciden hacerle una fiesta de Navidad. Le hacen una fiesta de Navidad, me acuerdo del relato, lo leí hace muchísimos años, para flipar. Es uno de los más famosos, probablemente, de los relatos cortos, de los más famosos de Asimov. Pues montan un trineo modificando una pequeña nave espacial, montan un trineo con los reinos, llega Papá Noel, pim pim pom pom, les llena de regalos, estos se ponen a trabajar, pero resulta que alguien les dice, esto ocurre una vez cada año, pero es que en Ganímedes el año dura una semana. Con lo cual todos los fines de semana que nosotros entenderíamos, para ellos es Navidad. Buenísimo. Tiene ese giro que a mí me dejó. Buenísimo. Dije, y ahí me enamoré de Asimov. Dije, madre mía, este tío es un crack. Es muy bueno. Me recuerda a que no sé en qué planeta. Probablemente estés hablando de Venus, que el año es más largo que el día. Efectivamente. Sí. Venus, el día dura más que el año. O sea, claro, esto lo dices así a alguien, un día dura más que el año. Claro. No puede ser. Piensa en los movimientos de la Tierra, que son los de todos los planetas. Claro, bueno, cuando le explicas a la gente que la Luna gira alrededor de sí misma a la misma velocidad que alrededor de la Tierra, y que por eso solo vemos una cara, no es que la cara de atrás no esté. Claro, bueno, bueno, a ver, depende con quién hables, te dice hasta que la Tierra es plana. Vale, que no es que la cara de atrás no esté, es que está girando a la misma velocidad alrededor de sí misma que alrededor de la Tierra, con lo cual siempre nos está enseñando la misma cara. Aproximadamente hay un porcentaje, sí, no sé, un 8 o un 10% más por ese pequeño alabeo que tiene, pero que la parte de atrás no es que no la veamos porque no la tenga, es que no nos la muestra nunca porque no llega. Si girara una hora más rápido o más lento, iríamos viendo como la Luna va girando. Esto en realidad tampoco es una astrofísica súper complicada. Estamos hablando esto es elemental de GB. Acoplamiento de marea se llama. O sea, esto nos lo han enseñado en la escuela. Cuando tú tienes un planeta cuyo núcleo está frío, como por ejemplo el planeta Marte, un núcleo masivo hace que el planeta tenga una especie de giróscopo dentro que le hace girar. Yo no sé si habéis probado alguna vez una Powerball, estas que te pones en la mano y cuando gira empieza a tener su propio movimiento y te hace mover la mano sin querer. No. Bueno, pues creo que no. Alguno probaréis alguna vez una Powerball o sabréis lo que es. Es muy curioso porque es una bola de acero dentro de una bola de plástico. Entonces tú le das un giro y la mueves y la bola empieza a moverse el giróscopo y tú intentas que no se mueva porque realmente te está moviendo la mano el giróscopo de... No lo he hecho. Pues va por ahí, tiene que ver con la formación rocosa de Venus, que su movimiento de giro, de rotación y el movimiento de giro alrededor del Sol es más largo. El día dura menos que el año. Sí. Por eso te decía que me recuerda lo de Ganímedes, porque es que estas cosas tienen el espacio, claro. Seguimos, mejor dicho, con la vena judicial. Jurídica. Judicial.
de Isaac Asimov, y tenemos en veredicto un relato, este es muy cortito. Este se lo voy a dedicar a León, un amigo mío que es abogado y batería. No sé si mejor, puede ser que mejor agua que batería, depende de lo que toque. Este relato habla de la cuarta dimensión. Yo lo veo, fíjate, dentro de todo lo que es Isaac Asimov, que se explica bastante bien y que es bastante fácil de comprender. Todos los relatos que he leído y todo lo que he leído suyo es bastante sencillo, no es nada complicado. Este me resulta que hay que, quizás sea por el propio tema del relato, que me parece un poquito más complicado. Por eso te digo que a lo mejor tú lo puedes explicar un poquito mejor. A ver, la historia es que... Porque es que este es medio físico. No, medio no. Medio no, no estoy ni cerca. Aquí hay dos componentes. Está el componente humano. En este relato es un relato muy peculiar, el que has traído. Porque yo, además, veredicto también lo tenía anotado, porque me parece un relato, además, son 2 páginas, O sea, Sí, es muy cortito. Son 2 páginas. Muy cortito. Pero aquí se enfrentan 2 cosas. Primero, una persona que roba y sabe que los delitos de latrocinio sin sangre prescriben a los 7 años. La razón de por qué prescriben, a la ley le da lo mismo. El que hizo la ley no la hizo de una manera aleatoria. Esa persona pensó que si tú has cometido un error en tu vida y has robado, durante 7 años te va a estar pesando, si tienes conciencia, te va a estar pesando y te va a estar atormentando durante 7 años. Entonces, la razón que hay detrás de ese periodo en el que a partir de ahí ese delito prescribe. Que esto es una cosa real. O sea, esto Eso no es, hay delitos que prescriben, pero la razón por la que prescriben es que se considera que esa persona durante 7 años ya ha sufrido lo suficiente como para entender que ha hecho daño, ¿vale? Aunque a la ley eso le da lo mismo, porque para ciertas personas esos 7 años lo mismo son pocos, y para otras personas 2 serían suficientes. Es lo que hablábamos antes del exilio en el infierno, es decir, es el debate, y es un debate muy interesante, que está en la calle, es decir, cómo de justas pueden ser o no las leyes. Pues ahí estamos. Entonces a la ley le da lo mismo. La ley dice, son 7 años en lo que tarda en prescribir el tema. Entonces este señor roba una cantidad X de dinero, en el contexto del libro lo pone, son $100.000. Da igual, porque a lo mejor para él en esa época $100.000 sería una brutalidad. Ponle que fuera un millón. Y ahora hablamos de cientos de millones de euros. La cifra es lo de menos. Lo de menos. El caso es que él roba, pero tiene un truco. Que él tiene una máquina del tiempo, posee una máquina del tiempo ilegal, y la hace retroceder 7 años y medio. Con lo cual, cuando llega el momento del juicio y se presenta, él ya ha pasado, ha robado y ha vivido esos 7 años y un día, porque él proyecta la máquina para que vaya 7 años y un día hacia atrás. Y aquí viene el debate. Cuando él llega al juicio es 7 años y un día más viejo, pero realmente él no ha vivido esos 7 años y un día físicamente, aunque su físico demuestre, o su genética, que en este caso lo que hacen es un análisis genético, en el que demuestran que él realmente es 7 años y un día. Y ahí hay un debate entre la jurisprudencia y la judicatura, que dicen, si son 7 años y un día, no le puedes meter en la cárcel, porque han pasado esos 7 años y un día, porque él es 7 años y un día más viejo. Ya, pero la razón por la que se hizo la ley es para que esa persona durante 7 años y un día, o durante 7 años, esté meditando sobre lo que hizo, ¿vale? Ya, pero es que a la ley le da lo mismo que esa persona se haya sentido mal o bien o tal, tiene que ser 7 años más vieja, ¿vale? Entonces alguien dice, entonces habrá que cambiar las leyes, y alguien dice también, empecemos a hacerlo. Claro, cámbialas usted, pero a día de hoy la ley que hay es esta. Empecemos a hacerlo, vamos a sentar jurisprudencia, que es lo que se llama. ¿Qué pasó con la doctrina Parrot? Por ejemplo. Es decir, las leyes no pueden ser retroactivas. Se le aplicaba a unos señores unas leyes retroactivamente y eso es ilegal. No puede ser. Entonces, pues,
tuvieron que soltar a señores que ya habían cumplido con unos años, tuvieron que soltarlos porque ese, digamos, tiempo de más no se podía aplicar. Por eso digo que son relatos, cuidado, que son muy actuales. No, muy puntillosos. Ya os digo que Asimov, en ese sentido, como era una persona tan sumamente curiosa y que se metía en tantos campos, al final topa prácticamente con... Vamos a ver. Bueno, los que hayáis leído Fundación, sabéis todo lo que implica a nivel político, todo lo que es el imperio y el batallón de funcionarios que hay alrededor del gobierno central de Trantor. Desde que bajas al planeta hasta que eres capaz de llegar a ciertos sitios. Lo que a mí me llama la atención también, porque bueno, por ejemplo, Poe pues estaba, digamos, en su mundo. Pero con Isaac Asimov lo que te das cuenta es que es un tipo con una imaginación desbordante, pero con los pies en la tierra. Bueno, claro. Es decir, estos, pues sobre todo estos dos relatos, es que son relatos que tienen una vigencia súper actual y es que se habla de esto en los bares. Es que se está hablando, o sea, a día de hoy te vas al bar de la esquina y se está hablando de esto. Por eso, insisto, hay que acercarse a Asimov, hay que acercarse a muchos autores, las cosas como son. Esto es como cuando yo me leía El Quijote. Porque a mí, claro, yo decía, joder, yo soy de Toledo. El Quijote, tío, Cervantes. Y no me lo he leído. O sea, era como un crimen. Y me le tuve que leer porque decía, coño, es que me le tengo que leer. Pues con Isaac Asimov pasa un poco lo mismo. Si te gusta la ciencia ficción, tienes que leer a Isaac Asimov. Por eso hemos empezado con los cuentos cortos, porque yo no os voy a decir, lo insisto, si os queréis meter con la Fundación, son 19 libros. Podéis leerlos por separado, ¿eh? No pasa nada, yo empecé por ahí, o sea, no pasa nada tampoco. Por cierto, dijimos que íbamos a hacer cuentos completos 1, cuentos completos 2 y cuentos de robots, pero hay un tercer volumen de cuentos completos y luego cuentos de robots. Hasta ahora, fijaros que no hemos hablado de robots. Cuando empecemos a hablar de robots vais a flipar. Bueno. Porque de hecho había traído una historia que es Un extraño en el paraíso. No sé si contarla o no.